En curioso contraste con el aspecto de la Tierra estaba su breve y sórdida historia. Según me contó Miss Tilton, en 1873, cierto individuo de Eastwood, borracho, le había empeñado por una suma ridícula poco antes de morir en una riña en una tienda de State Street. La Sociedad de Estudios Históricos la adquirió directamente del prestamista y desde el primer momento la colocó en uno de los lugares más destacados de su salón, con una etiqueta en la que se indicaba que probablemente procedía de la India Oriental o de Indochina, aunque ambas suposiciones eran francamente problemáticas. Miss Tilton, comparando todas las hipótesis posibles sobre el origen de la tiara y su presencia en Nueva Inglaterra, se sentía inclinada a creer que había formado parte de algún tesoro pirata descubierto por el viejo capitán Oden March. A favor de una hipótesis estaba el hecho de que los March, al enterarse del paradero de la joya, había pretendido adquirirla ofreciendo una suma elevadísima que todavía mantenía pese a la firme determinación de la sociedad de no vender. Mientras la amable señora me acompañaba hasta la puerta, me aclaró que su hipótesis sobre el origen pirata de la fortuna de los Mars estaba muy extendida sobre los intelectuales de la región. Ella nunca había estado en Innsmouth, pero sentía antipatía hacia sus habitantes, según dijo, a causa de su degeneración moral y cultural. E incluso me aseguró que los rumores existentes acerca de cierto culto satanista practicado en Innsmouth encontraba apoyo en el hecho de que hubieran ganado allí numerosos partidarios determinados ritos secretos que habían terminado por absorber a todas las iglesias ortodoxas. Estos ritos eran practicados por la llamada orden esotérica de Dagon, y se trataba sin duda de alguna religión pagana y degenerada. De origen oriental que había sido importada al parecer en una época en que la pesca había escaseado. Era lógico, en cierta manera, que las gentes sencillas lo hubiesen aceptado, ya que de pronto, a partir de su instauración, la pesca había vuelto a ser próspera y abundante. La orden no tardó en alcanzar una gran preeminencia en el pueblo, sustituyendo por completo la francmasonería e instalándose incluso en la antigua lógica masónica de New Grunge Grun. Todo esto, según la piadosa Miss Tilton, constituía un argumento decisivo para evitar la diabólica y mísera ciudad de Innsmouth. A mí, en cambio, me despertó un enorme interés por visitarla. A la curiosidad arquitectónica e histórica que sentía se sumaba ahora un entusiasmo antropológico de tal manera que en mi reducida habitación de la IMCA solo pude conciliar el sueño cuando ya empezaba a clarear. 2. A la mañana siguiente, poco antes de las 10, tomé la maleta y me ubiqué ante la droguería Hammond en la plaza del mercado a esperar el autobús de Innsmouth. Cuando ya faltaba poco para llegar, observé que los paseantes se apartaban de la parada. El empleado de la estación no había exagerado la repugnancia que sentía en la localidad por los habitantes de Innsmouth. Al poco tiempo apareció retemblando por State Street un coche de línea bastante viejo, pintado de verde sucio, dio la vuelta y frenó al lado de donde yo estaba. Enseguida me percaté de que era el que yo esperaba. Encima del parabrisas se adivinaba el casi indescifrable cartel Arkham Innsmouth Newport. Solo venían tres pasajeros, tres hombres más bien jóvenes, morenos, mal vestidos y de semblante hosco. Cuando el vehículo se detuvo, bajaron los tres y con paso torpe y desmayado echaron a andar en silencio por State Street, casi de manera furtiva. El conductor bajó también del coche y le vi desaparecer en el interior de la droguería. Este debe ser el tal Joe Sargent que mencionó el empleado de la estación. Pensé y antes de reparar en ningún detalle, sentí que me paralizaba como una oleada de instintiva aversión, tan incontenible como inexplicable. Repentinamente me pareció muy natural que la gente de la localidad no deseara subir a semejante autobús ni visitar la población donde vivía aquella chusma. Cuando volví a salir de la droguería me fijé más en él y traté de descubrir el motivo por el que me había causado una mala impresión. Era un hombre flaco, de hombros caídos y unos 70 de estatura, o tal vez menos. Llevaba un traje azul raído y una deshilachada gorra de golf. Debía tener unos 35 años, aunque las dos arrugas que le surcaban el cuello a ambos lados le hacían parecer más viejo. Si no se fijaba aún en el rostro inexpresivo y apagado, tenía la cabeza estrecha y unos ojos saltones de color azul claro que no pestañeaban.
Su barbilla y su frente eran deprimidas y tenía unas orejas más bien rudimentarias y atrofiadas. Sus labios eran grandes y abultados, sus mejillas cubiertas de poros abiertos y de costras daban la sensación de escasear casi totalmente de barba, aparte algunos pelos amarillos tan anormalmente repartidos por la cara que junto con las rugosidades de la piel más que otra cosa parecían calvas producidas por alguna enfermedad. Sus manos enormes, surcadas de venas, eran de un increíble gris azulado. Tenían los dedos sorprendentemente cortos y desproporcionados, como encogidos hacia adentro en sus tremendas palmas. Al dirigirse hacia el autobús, advertí su forma de bamboleante de andar. Sus pies eran igualmente desmesurados y cuanto más se los miraba, más difícil me parecían que pudieran encontrar zapatos a su medida. La mugre que llevaba encima lo hacía más repugnante aún. Sin duda, trabajaba o haraganeaba por los muelles pesqueros. A juzgar por el olor de que transportaba consigo, era imposible averiguar qué mezcla de sangre habría en sus venas. Sus rasgos no parecían asiáticos, polinesios ni negroides. Maldito Lovecraft, ¿cómo eres? Pero indudablemente eran extranjeros. Sin embargo, más que una característica racial, aquellos rasgos me parecían una degeneración biológica. Me quedé cortado de pronto al darme cuenta de que no había ningún otro pasajero en el autobús. No me gustó la idea de viajar solo con semejante conductor. Pero se aproximaba la hora de salida y tuve que decidirme. Subí al coche, le tendí $1 y dije escuetamente Innsmouth. Me miró con sorpresa durante un segundo mientras me me devolvía 40 centavos, pero no dijo nada. Me senté detrás de él junto a una ventanilla para poder contemplar la costa durante el viaje. Por fin arrancó el cacharro de una sacudida y pronto dejó atrás los viejos edificios de State Street, rete- retemblando estrepitosamente y soltando un humo espeso por el tubo de escape. Me dio la impresión de que la gente que pasaba por la acera evitaba mirar el autobús o al menos disimulaba. Luego doblamos a la izquierda por High Street y el camino se hizo más suave. Pasamos por delante de unos edificios majestuosos que databan de los primeros tiempos de la República y luego dejamos atrás varias casas de campo del estilo colonial, más antiguas aún. Después de atreverse Lower Green y Parker River, salimos finalmente de una zona costera larga y monótona. Era un día de calor y de sol. El paisaje de arena, de juncales, de maleza desmedrada se hacía cada vez más desolado y a medida que avanzábamos a nuestro lado se extendía el agua azul y la raya arenosa de Plymouth Island. Después de desviarnos de la carretera general que seguía a Rowley e Ipswich, tomamos un camino que continuó bordeando el litoral. No se veían casas y según estaba el firme de la carretera, el tráfico por aquel paraje debía de ser muy insuficiente. Los negros postes del teléfono sostenían tan solo dos cables. De cuando en cuando cruzábamos unos decrépitos puentes de madera tendidos sobre pequeñas rías que cuando la marca estaba alta contribuían a aislar aún más la región. Interrumpidamente se veían tocones ennegrecidos, cimientos de vallas desmoronadas que emergían de la arena. Recordé que en uno de los libros de historia que habían manejado se decía que anteriormente aquella había sido una comarca fértil y muy poblada. En cambio, sobrevino al parecer a raíz de la epidemia que había asolado la ciudad de Innsmouth en 1846, pero la gente lo había atribuido a ciertos poderes malignos y ocultos. De hecho, el mal radicaba en la absurda tala de toda la arboleda cercana a la playa, que había privado el suelo de su mejor protección contra la arena que ahora lo invadía todo. Finalmente perdimos de vista Plum Island y pareció la inmensa extensión del Atlántico a nuestra izquierda. El estrecho camino comenzó a subir por una pendiente pronunciada.
Experimenté una sensación extraña al ver la cima solitaria que se elevaba ante nosotros, donde el camino herido de surcos se encontraba con el cielo. Era como si el autobús fuera a continuar su ascensión, abandonando la tierra para fundirse con el misterioso ignorado de aún más allá intangible. El olor a mar nos llegaba cargado de aromas presagiosos. La espalda encorvada y rígida del conductor y su cráneo grotesco se me antojaban cada vez más repugnantes. Por detrás tenía la cabeza casi tan despoblada de pelo como su cara. Apenas le crecían unas pocas hebras amarillentas en su piel rugosa y grisácea. Coronamos la cuesta. Desde arriba se podía contemplar toda la extensión del valle donde el Manutset desembocaba en el mar, justo al norte de una larga muralla de acantilados que culmina en Kingston Head y tuerce después hacia Cape Ann. En la bruma lejana del horizonte se alcanzaba a vislumbrar el perfil confuso del, del promontorio donde se alzaba aquel, aquel caserón antiguo del que tantas leyendas se habían contado, pero de momento toda mi atención se centró en el panorama inmediato que se abría ante mí. Habíamos llegado frente al tenebroso pueblo de Innsmouth. Era un núcleo urbano muy extenso, de casas apretadas pero carente de signos de vida. Apenas si salía un hilo de humo de toda la maraña de chimeneas. Tres elevados campesinos descollaban rígidos y leprosos contra el azul del mar. A uno de ellos se le había desmoronado el capitel. Los otros dos exponían los negros agujeros donde antaño estuvieron las esferas de sus relojes. La inmensa marca de techumbres inclinadas y buhardillas puntiagudas formaban un paisaje desolado. A medida que avanzábamos carretera abajo, descubrí que muchos de los tejados estaban totalmente hundidos. Había algunas casas grandes de estilo georgiano, con retajos de cuatro aguas, cúpulas y galerías acristaladas. La mayoría de ellas estaban lejos del mar, y una o dos vi que todavía se conservaban en buen estado. En el espacio que habían en el espacio que había entre una y otra se veía la línea enmohecida del ferrocarril abandonado, invadida de hierba, bordeada por los postes del telégrafo sin cables, y las huellas borrosas de los viejos caminos de carro que iban a Rowley y a Ipswich. El abandono y la ruina se hacían más notorios en el barrio marinero, junto a los muelles. Sin embargo, en su mismo centro se alzaba la blanca torre de un edificio de ladrillo muy bien conservado, que parecía como una pequeña fábrica. El puerto, apoderado por los bancos de arena, estaba protegido por un antiguo espigón de piedra sobre el que se distinguían las menudas figuras de algunos pescadores sentados. En la punta del espigón se veían los cimientos circulares de un faro destruido. En el puerto se había formado una lengua de arena sobre la cual había unas chozas miserables, algunos botes amarrados y unas cuantas nazas diseminadas. El único sitio en el que parecía haber profundido era donde el río, una vez pasado el edificio de la Torre Blanca, daba la vuelta hacia el sur y vertía sus aguas en el océano, al otro lado del espigón. Los muelles de embarque estaban podridos de un extremo a otro. Los más ruinosos eran los de la parte sur, y allá lejos, más adentro, pese a la marca alta, puede diferenciar una raya larga y negra que apenas afloraba del agua y que al instante ejerció sobre mí una atracción singular y maligna. Era sin duda alguna el arrecife del diablo. Por un momento, mientras los vislumbraba, tuve la sorprendente sensación de que me estaban haciendo señas desde allá, lo que me causó un inmenso malestar. No encontramos a nadie por el camino. Empezamos a cruzar por delante de una serie de granjas desiertas y desoladas. Después vinieron unas pocas casas habitadas cuyas ventanas estaban tapadas con harapos en los estercoleros, y se amontonaban las conchas y el pescado descompuesto. Algunos individuos trabajaban con aire ausente en sus jardines yermos, y
y sacaban almejas a la orilla, mientras siempre en medio de un penetrante olor a pescado. Unos grupos de niños sucios y de cara simiesca jugaban a los portales invadidos por la hierba. Había en aquella gente que resultaba más alarmante aún que los lúgubres edificios. Casi todos tenían los mismos rasgos faciales y los mismos gestos, cosa que producía una repugnancia inconsciente e irremediable. Por un momento me pareció que aquellos rasgos me recordaban algún cuadro visto anteriormente en circunstancias excepcionalmente horribles, pero este pseudo recuerdo fue muy fugaz. Al llegar al autobús a la zona llena donde se alcanzaba el pueblo, comencé a oír el murmullo monótono de una cascada en medio de un silencio impresionante. Las casas des las casas desconchadas y torcidas se fueron arrimando unas a otras, alineándose a ambos lados de la carretera, y esto se convirtió en calle. Algunos sitios se veían en pavimento adoquinado y restos de las aceras de baldosas que en otro tiempo habían existido. Todas las casas estaban aparentemente desiertas. De cuando en cuando entre las paredes maestras se abría el vacío de algún edificio derrumbado. En todas partes reinaba un olor nauseabundo e ineguantable de pescado. No tardaron en comenzar los cruces y las bocacalles. Las calles que salían a la izquierda en dirección de la costa estaban deslumbrados, llenas de suciedad y de inmundicias. Aún no había visto a nadie en el pueblo, pero al fin se veían algunos signos de vida, cortinas de algunas ventanas y un cascada automóvil detenido junto al bordillo. El pavimento y las aceras se iban perfilando cada vez más, y aunque casi todas las caseras eran bastante viejas, edificios de madera y ladrillo de principios del siglo X1X, se veía que todavía estaban en condiciones. Encantado por el interés de cuanto veía, me olvidé del olor nauseabundo y de la sensación opresiva que había experimentado al principio, pero no había de llegar yo a mi punto de destino sin recibir otra impresión tremendamente desagradable. El autobús desembocó en una especie de plaza flanqueada por dos iglesias, en cuyo centro había un círculo de césped pelado y seco. En la calle que salía a la derecha se alzaba un edificio con columnas. La fachada pintada de blanco en tiempos atrás estaba ahora gris y desconchada. Las letras doradas y negras del frontis estaban tan borrosas que me costó bastante descifrar la inscripción. Orden esotérica de Dagon. Se trataba pues de la antigua logia masónica, actualmente consagrada a un culto despreciable. Mientras me esforzaba por descifrar dicha inscripción, sonaron los sordos tañidos de una campana rajada que vinieron a distraer mi atención. Entonces me volví rápidamente y miré al otro lado de la plaza. Los toques de campana provenían de una iglesia de piedra de falso estilo gótico, que parecía mucho más antigua que el resto de los edificios de Innsmouth. Tenía a un lado una torre cuadrada achaparrada, cuya cripta de cerradas ventanas era desproporcionadamente alta. El reloj de la tarde carecía de manillas, pero sabía que aquellos golpes sordos correspondían a las 11, y de repente todas mis reflexiones se esformaron ante la inesperada aparición de una figura tan horrenda que me estremecí aún sin haber tenido tiempo de verla bien. La puerta de la cripta estaba abierta y formaba un rectángulo de oscuridad, y al mirar fortuitamente atravesó ese rectángulo algo que provocó en mí una fugaz impresión de pesadilla. Era un ser vivo, el primer ser vivo, aparte del conductor, que veía dentro del casco urbano. De haber tenido los nervios más tranquilos, probablemente no habría encontrado nada aterrador en ello, porque un momento después percataba de que se trataba tan solo de un sacerdote. Ciertamente vestía una extraña indumentaria, adoptada tal vez y cuando la orden de Dagon había resultado modificar el ritual de las iglesias locales. Creo que lo primero que me llamó la atención, lo que me llenó de aquel repentino horror, fue la alta tiara que llevaba. Se trataba de una reproducción exacta de la que Miss Tilton me había mostrado la noche anterior. Sin duda fue esta coincidencia la que despertó mi imaginación y me hizo ver algo siniestro en el rostro vislumbrado en el atrevillo de aquella silueta. ¿Tendrás algo de té? Ajá. Por favor, en aquella silueta que atravesó pesadamente el umbral de la puerta. Un segundo después resolví que no había ninguna razón para sentir ese horror que parecía nacer como un recuerdo maligno y olvidado. No era natural que el misterioso ritual del lugar hubiese hecho adoptar a sus siniestros ciertos ornamentos sacerdotales.
que resultasen especialmente familiares a la comunidad por haber sido encontrados en un tesoro. Por ejemplo, unos escasísimos jóvenes de aspecto repelente se dejaron ver por las aceras. Se trataba de individuos aislados o de silenciosos grupos de dos o tres. En la planta baja de los edificios había algunas tiendas pequeñas de rótulos sucios y despintados. Vi también en las calles uno o dos camiones aparcados. Gracias. El ruido de la caída del agua se fue haciendo intenso hasta que apareció ante nosotros la profunda garganta del río, sobre la cual se extendía un ancho puente de hierro que desembocaba en una plaza amplia. Al pasar por el puente miré a uno y a otro lado y observé que había unas cuantas fábricas en las márgenes cubiertas de maleza, así como en la parte baja del camino. Allá lejos, por debajo del puente, el agua era muy abundante. A mi derecha, río arriba, se veía dos poderosos saltos de agua y otro por lo menos río abajo a la izquierda. El ruido era atronador desde el puente. Luego dimos la vuelta a una plaza espaciosa al otro lado del río y paramos a la derecha, delante de un caserón alto, pintado de amarillo y coronado por una cúpula. Sobre la puerta un letrero medio borrado proclamaba que aquello era Gilman House. Me alegré de bajar del autobús. Inmediatamente después procedí a consignar mi maleta en el sórdido vestíbulo del hotel. Solo había una persona a la vista, un hombre de edad que parecía de lo que ya había dado en llamar pinta de Innsmouth. Decidí no hacer preguntas indiscretas. Recordaba las cosas raras que se contaban de este hotel, así que salí a dar una vuelta por la plaza. El autobús había ido ya. Me distraje en inspeccionar el sitio. A un lado, la plaza daba a un solar pedregoso pedregoso tras el cual se extendía el río. Al otro extremo había un semicírculo de edificios de ladrillo con tejados oblicuos que seguramente databa de 1800. De allí se abrían varias calles en abanico. Por la noche, habida cuenta de la escasez de farolas, estas calles tendrían una iluminación bastante pobre. Pensé que con alivio en mi proyecto de marcharme de allí antes del anochecer. Los edificios se conservaban todos en bastantes buenas condiciones y alojaban posiblemente una docena de establecimientos comerciales de lo más corriente, nos vemos, una sucursal de una gran cadena de tiendas de comestibles, un restaurante de aspecto triste, una droguería, un almacén de pescado al por mayor, y en el extremo de la plaza, no lejos del río, las oficinas de la única industria del pueblo, las refinerías March. Habría unas 10 personas por allí y 4 o 5 automóviles, camiones aparcados junto a la acera. Evidentemente se trataba del centro comercial de Innsmouth. Hacia oriente pues se podían ver los azules parpadeos del puerto, sobre los que se elevaban las ruinas de tres antiguos campanarios, muy bellos en su lúgubre desolación. Cerca de la orilla, al otro lado del río, se veía sobresalir una torre blanca por detrás de un edificio que debía ser la refinería Marsh. Después de pensarlo un rato, resolví emprender mis indagaciones en la tienda de comestibles. Tratándose de una sucursal, era probable que sus dependientes no fueran de Innsmouth, como así resultó. En efecto, el único empleado era un muchacho de unos 17 años, cuyo aspecto generoso y simpático prometía abundante información. Daba la impresión de que estaba ansioso de charlar, y no tardé en descubrir que no le gustaba el pueblo, ni su olor a pescado, ni sus furtivos habitantes. Para él era un alivio poder hablar con alguien, con cualquier forastero. Era de Arkham y vivía con su familia que procedía y de Ipswich. Siempre que podía hacía una escapada para visitar a su familia. A este no le gustaba que trabajase en Innsmouth, pero la empresa lo había designado allí y él no deseaba dejar el empleo. Dijo que en Innsmouth no había biblioteca pública ni cámara de comercio, pero que no me sería difícil orientarme por las calles. Seguramente encontraría monumentos de interés donde yo había bajado en Federal Street. De aquí hacia en dirección a poniente una serie de calles residenciales, Broad, Washington, Lafayette y Adams. Y al otro lado estaba el miserable barrio marinero. En ese barrio cuya arteria era Main Street, encontraría unas viejas iglesias muy bellas de estilo georgiano, completamente abandonadas. Sería conveniente que yo no llamara demasiado la atención, porque aquellos alrededores, especialmente al norte del río, ya que el vecindario era gente hosca y mal encarada, incluso se decía que algunos forasteros habían llegado a desaparecer. Ciertos lugares eran prácticamente territorio prohibido, según había aprendido a costa de disgustos. Por ejemplo, no era aconsejable
rondar por los alrededores de la refinería Marsh, ni por las proximidades de cualquiera de los templos que aún se encontraban abiertos al culto, ni por parte del edificio de la Orden de Dagon, situados en New Crunch Green. Los cultos que se practicaban eran muy extraños. Todos ellos habían sido enérgicamente desautorizados por sus respectivas iglesias de fuera de Innsmouth. Las sectas locales, aun cuando conservaban sus primitivos nombres, practicaban las más extrañas ceremonias y utilizaban unas vestiduras sacerdotales sumamente raras. Sus credos heréticos y misteriosos hacían alusión a ciertas metamorfosis prodigiosas, a consecuencia de las cuales se obtenía la inmortalidad material en este mundo. El pastor del muchacho, el doctor Wallace de Arkham, le había exhortado a que no se encontrara en ninguna iglesia de Innsmouth. En cuanto a la gente, él apenas sabía nada. Eran huidizos, se les veía raramente y vivían como los animales en sus madrigueras, de manera que resultaba difícil suponer a qué se dedicaban. Aparte la eterna pesca, a juzgar por las cantidades de licor clandestino que consumían, se debía de pasar la mayor parte del día en estado de embriaguez. Parecían unidos por una especie de misteriosa camaradería y sentían un gran desprecio por el resto del mundo, como si fueran ellos los acogidos por otra vida mejor. Su aspecto, en particular, aquellos ojos fijos e imperturbables que no pestañeaban jamás, era lo que más le repelía de ellos. Después, sus voces roncas de acento inhumano, eran los más desagradable del mundo oírles cantar por la noche en la iglesia, en especial durante sus grandes festividades, que ellos denominaban renacimientos, celebrados 2 veces al año, el 30 de abril y el 31 de octubre. Eran muy aficionados al agua y siempre estaban nadando en el río o en el puerto. Las competiciones hasta el lejano arrecife del Diablo eran muy frecuentes y viéndoles daba la sensación de que todos estaban en condiciones de participar en esta difícil prueba deportiva. Pensándolo bien, uno se daba cuenta de que las únicas personas que parecían en público eran jóvenes. Incluso entre estos, a los mejores se les notaban ya ciertos signos de degeneración. Era muy raro encontrar adultos sin rastros de desviación biológica alguna, como el viejo empleado del hotel, y uno se preguntaba qué sucedía con los viejos. ¿No serían tal vez la pinta de Innsmouth un extraño fenómeno patológico que les iba consumiendo el organismo a medida que transcurrían los años? Naturalmente, solo una grave enfermedad podía originar tales y tan grandes modificaciones anatómicas en las personas que alcanzaban la madurez, modificaciones tan profundas que incluso llegaban a afectar a la forma del cráneo. En ese caso, la cosa ya no sería tan desconcertante, puesto que se trataría de una enfermedad. De todas formas, el muchacho me dio a entender que era muy difícil sacar conclusiones concretas sobre el asunto, ya que jamás se llegaba a conocer personalmente a los viejos del lugar, por mucho que viviese uno entre ellos. Dijo además que estaba persuadido de que había individuos más repugnantes que los que se veían por la calle, pero que los encerraban en determinados lugares. Se oían cosas extrañamente raras, decían que las casas del puerto se comunicaban entre sí mediante una serie de subterráneos secretos y que el barrio era un auténtico vivero de monstruos deformes. Era imposible saber qué clase de sangre les corría por las venas, si es que les corría alguna. Cuando llegaba al pueblo, algún enviado del gobierno o alguna personalidad solían ocultar a los tipos más marcadamente repulsivos. Añadió que era inútil preguntarles nada sobre el lugar. El único capaz de hablar era un viejo que vivía en el asilo en la salida del pueblo y que solía pasear por las calles próximas al parque de bomberos. Este venerable personaje, Sadok Allen, tenía 96 años y estaba algo tocado de la cabeza. Además de ser borrachín del pueblo, era un individuo huidizo y extraño que siempre miraba de reojo, como si temiese algo. Estando sereno, no se le podía sacar una palabra del cuerpo. Sin embargo, era incapaz de rechazar cualquier invitación y una vez bebido, contaba las historias más asombrosas del mundo. De todos modos, pocos datos útiles podría sacar de él, ya que no decía más que disparates, cosas prodigiosas y horrores imposibles propios de una mente desequilibrada. Nadie le creía, pero a los de Innsmouth no les gustaba verle beber y charlar con extraños. No era prudente que le vieran a uno haciéndole preguntas. Seguramente las descabelladas habladurías que corrían por ahí provenían de él. Es cierto que algunos habitantes de Innsmouth que procedían de otras localidades afirmaban haber visto escenas horribles, pero las aterradoras historias del viejo Sodak, unidas a la deformidad de los habitantes, eran suficientes para incitar a todo tipo de supersticiones y fantasías. Ninguno de los forasteros que vivían en el pueblo se atrevía a salir de noche. Se decía que era peligroso. Además, las calles estaban siempre oscuras.
Por lo que se refiere al comercio, la abundancia de pescado era casi increíble. De todas formas, en Innsmouth se obtenía menos beneficio cada día, los precios bajaban continuamente y la competencia aumentaba. Como es natural, el verdadero negocio del pueblo era la refinería, cuyas oficinas estaban en la plaza, unos portales más allá. El viejo Marsh nunca se dejaba ver, a veces se veía pasar su automóvil con las cortinillas echadas. Corría toda suerte de rumores acerca de la transformación que había sufrido el viejo Mars. En sus tiempos había sido siempre muy impecable y se decía que vestía una elegante levita de tiempos de rey Eduardo, aunque se le había tenido que adaptar a ciertas deformidades. Al principio dirigían sus hijos la oficina de la plaza, pero últimamente se habían retirado de la vida pública, dejando el peso del negocio a la generación más joven. Tanto ellos como sus hermanos habían padecido un cambio muy extraño, especialmente los mayores, y se decía que estaban muy mal de salud.